en perspectiva en las elecciones departamentales. Es una presentación de Carper, tu Chevrolet marca Carper. Infoland, conocimiento en tecnología y empresas. Universidad CLAE, toma parte en esta comunidad educativa. Y One Vision, una nueva forma de ver en Car One Center. La ley 16.019 de actos comiciales, propaganda proselitista, veda electoral, es muy breve, tiene un solo artículo. Data de abril del año 1989 y dice: la realización de actos de propaganda proselitista en la vía pública, o que se oigan o perciban desde ella, o que se efectúen en locales públicos o abiertos al público y en los medios de difusión escrita, radial o televisiva, deberá cesar necesariamente 48 horas antes del día en que se celebren los actos comiciales. Lo preceptuado anteriormente alcanza a la realización y difusión por dichos medios de encuestas o consultas, así como de cualquier tipo de manifestaciones o exhortaciones dirigidas a influir en la decisión del cuerpo electoral. Esta norma será de aplicación en los actos de elección, plebiscito y referéndum. Todo tema, ¿no? La veda que se instala el viernes, ¿no? A la hora cero del viernes y que abarca viernes y sábado, esa que condiciona en particular a los medios de comunicación en sus contenidos. La veda que en teoría rige y que la Corte Electoral debe controlar. La veda a cuyos incumplidores habría que sancionar. Está ahí siempre, sobrevolando como un fantasma en las conversaciones, en los dichos, en los gestos, ¿no? Hasta que se cierran las mesas de votación y se cierran definitivamente, ¿no? Hay que esperar muchas veces a la prórroga, a las 20, 30 y recién ahí, bueno, todo el mundo está liberado. Recién a esa hora se pueden dar, por ejemplo, encuestas en boca de urna, proyecciones de escrutinio. La veda. ¿Tiene sentido la veda? ¿Sigue teniendo sentido la veda? Tú tenías esa duda, Romina. Varios tenían esa duda en el equipo, porque otra vez teníamos que enfrentar este tipo de contexto, ¿no? Sobre todo porque estamos en el mundo de la comunicación digital, ¿no? Hace ya años que existe Internet, hace ya años que hay portales, que hay diarios, canales, radios que tienen su publicación en Internet, y después todavía se agregaron las redes sociales, que son otra forma de comunicación, y en muchos casos medios de comunicación que solamente existen ahí. Entonces, en este contexto, ¿cómo se regula o cómo se hace, no? Porque en un terreno teóricamente hay inhibiciones y en otro no. ¿Romina? Vamos a conversarlo con Ana Laura Pérez, a quien ustedes conocen bien como contertulia de las mesas de distintos días, en particular de los jueves, periodista de larga trayectoria y especialista además en redes sociales. Ana, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Venía siguiendo toda la transmisión, viendo a mis compañeros de tertulia salir de distintos lugares. A ti no te convocamos para eso. Es más, no sabemos si ya fuiste a votar o no. ¿Qué costumbre tenés? Fui a votar tempranito porque es terrible. Yo voto con mi hermano porque tenemos las credenciales seguidas y nos gusta votar juntos, y como jugaba el Real Madrid y el Barcelona, me obligó a votar temprano. Bueno, ¿qué decís de esta discusión? ¿Te la has planteado tú? Sí, claro, muchas veces, y creo que la veda no tiene razón de ser. O sea, digamos, que en este momento no se cumple, y entonces deberíamos, por empezar, tomar una de dos decisiones. O se busca regular y cumplir la veda con los sistemas actuales, o se la abandona completamente. Pero estamos como desde un tiempo a esta parte como en un territorio intermedio en el que hay situaciones, medios o lógicas donde se cumple y lugares donde no, como territorios que están como en otra legislatura. Entonces, en realidad,
y pensar en controlarla, la verdad, es bastante utópico. Entonces creo que como en realidad, si nos sinceramos, el único camino posible es asumir que ya no se puede generar eso. Porque además lo que se buscó en su momento, y yo creo que por eso es bastante perjudicial, y como periodista creo, estoy como en contra de la veda en este momento, es una cosa que se buscó, que se intentó, es este espacio de reflexión, Exacto, de pausa. me parece de bueno ir al silencio. origen, ¿no? ¿Por qué existe veda? Es para, teóricamente, darle al ciudadano 48 horas de paz, ¿no? 48 horas de serenidad, 48 horas en las que no se lo pueda aturdir, para que piense, termine de pensar y resuelva, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Claro, pero si uno lo piensa en términos de flujos informativos, lo que ocurre en el hoy es que esa pausa, por la vía de los hechos, no se da, porque la mayoría de nosotros utiliza un teléfono celular todo el tiempo, lo tiene en la mano todo el tiempo, y ahí adentro no hay veda. Entonces, digamos, cuando digo no hay veda, me refiero a siguen corriendo en lo que se llaman las librerías de anuncios, digamos, que permiten ver la publicidad política específicamente que corre en las distintas plataformas. Uno puede ver que efectivamente en este momento hay corriendo publicidad de varios de los candidatos, o sea que en realidad la veda publicitaria en términos de publicidad mismo no se está cumpliendo en Facebook, Instagram, Twitter, Google, etcétera. Y no hay veda en el sentido en el que las conversaciones de política, la circulación de mensajes, también de tipo publicitario o de tipo más de campaña, corren por WhatsApp, por todas estas redes que yo decía, por montones, hay conversaciones sobre el tema. Entonces, lo que ocurre por la vía de los hechos es que quienes cumplen la veda son los periodistas, por ejemplo, los programas periodísticos. Entonces, lo que pasa es que no solo la gente está abrumada igual, sino que además baja enormemente la calidad de la información que circula. Porque quienes pueden verificar o poner sobre la mesa o hacer procesos de verificación de la información efectiva, no pueden hablar de ese tema. El ejemplo para mí, el momento así de quiebre que yo identifico en el Uruguay como ese momento, esta es una opinión mía, fue la circulación de aquel video en la campaña, esta última, no la anterior, un video de Manini Ríos, donde hablaba de algunas cuestiones de la campaña, no sé si se acuerdan, y lo lanzaron en el límite de la veda. Y por supuesto circuló el video durante toda la veda. Y sin embargo, en los programas, en el análisis, en la verificación de información, el tema no se podía hablar o se podía hablar a medias o lo que sea. Entonces, en realidad, lo que el legislador originalmente buscó, yo creo, con la veda, no solo no se cumple, sino que además está como deformado y termina siendo peor. Sí, recordemos que lo que acabo de leer dice medios de difusión escrita, radial o televisiva. Es bastante claro, es bastante estricto en la definición de a qué tipo de medios está abarcando la veda. No menciona nada que tenga que ver con Internet. Claro, no existía Internet en ese momento, estaba recién despegando, ¿no? Año 1989. Pero así quedó, y así es la norma, así es este artículo que está vigente, ¿no? Claro, y por eso, en ese sentido, lo que ocurre muchas veces es esto, de que si yo quiero, todavía no ha pasado tanto, pero en realidad puede ser incluso peligroso, porque si yo quiero hacer circular una información, una desinformación sobre algún candidato o candidata en algún momento de una elección, puedo organizar todo y armarlo de tal manera que circule a partir de la veda, en redes sociales y en WhatsApp, etcétera, de forma orgánica y de forma paga. Puedo dejar todo eso armado para que funcione durante la veda, y técnicamente los periodistas, los programas periodísticos, los informativos, los diarios no podrían informar que eso es falso, por ejemplo. O por lo menos se daría una discusión que enlentecería el proceso de información. Entonces, yo creo que es una cosa que tenemos que evaluar porque es peligroso, o sea, no, justamente. Es una discusión que no estaría mal encarar una vez que pase justamente la jornada de hoy y antes de que vengan las próximas instancias electorales, ¿no? Yo comparto 100% lo que dice Ana Laura. Lo único que, ¿sabes qué me preguntaba? Estaba mirando ahora lo de los canales, ¿no? Y ese seguimiento que se hace de los candidatos.
Lo único positivo en ese sentido que tiene es que hoy, por ejemplo, ayuda a que haya una jornada como más tranquila y en paz. Porque imagínense los candidatos ahora a la salida de los centros de votación, pero sin el impedimento que les da, que les genera la veda, ¿no? Y entonces, vieron que en general las declaraciones post y antes de votar no dicen nada, ¿no? Uh-huh. No, tranquilo, acá con la familia, porque no pueden hablar de lo que, ¿no? Y entonces, pero me pregunto si no existiera una restricción como esta, si no estarían dando palo hasta el último momento, ¿no? No, fíjense esta gestión, que es una vergüenza, no sé qué. Y así en ese clima iríamos a votar, ¿no? Con lo que eso genera también en las hinchadas de los dos, uh-huh. de los tres bandos, ¿no? Seguramente. A mí me pasó, yo cubrí las elecciones que ganó Obama, las primeras en Estados Unidos. Yo estaba en Estados Unidos cubriendo las elecciones. Y al principio era como una cosa que me hacía un ruido tremendo. Había algo que me hacía como mucho ruido en eso y no me, como que al principio no lo identifiqué y después me di cuenta que era eso. Que hasta el último segundo toda la dinámica de la cobertura política es igual que los días anteriores. O sea, claro, con el mismo nivel de tensión y de virulencia. Y si uno sigue las elecciones norteamericanas, porque además ellos incluso tienen un sistema de voto extendido, donde hay gente que vota los días anteriores, no necesariamente sí, claro. ¿Cómo sería la veda en Estados Unidos cuando se puede votar durante un periodo tan largo, no? Claro. Pero a mí me acuerdo, me resultó que el domingo no, un martes es que se votó, era como seguía la virulencia y los avisos de la tanda. Era como, claro, estamos hablando de hace unos cuantos años, todavía la tanda, incluso cuando Obama hizo todo un uso de Facebook muy revolucionario para el momento, la tanda televisiva todavía pesaba mucho y era como muy fuerte que uno prendía la tele y eso que a uno le pasa los viernes o los jueves, digamos, anteriores a la veda, de que lo abruma la cantidad de publicidad, era el día de la votación, ¿no? Era todo hasta el minuto final de la votación. Entonces sí, puede ser un poco abrumador. Tal vez lo que debamos hacer es conversar sobre que no, lo ideal no sería trasladar la veda tal como la conocemos o levantar lo que existe, tal vez levantar una parte, tal vez discutir esto de que informativamente sí se puede hablar de algunas cuestiones. No sé, lo que creo coincido con esto que decía Emiliano recién, estaría bueno discutirlo, ¿no? Pero en serio, ¿no? O sea, como conversarlo y resolverlo. Porque la sensación que a uno le queda si no es que como no lo resolvemos, se genera esta idea de que, digamos, cada vez más va a pasar que la gente se va a informar y va a consumir los medios que no están en la lista de la ley. Entonces, a medida que pasen los años, las décadas, digamos, mucha gente está mirando esta transmisión en YouTube. Entonces, técnicamente ustedes podrían en la parte de YouTube hablar de cosas que en la parte de radio no pueden hablar. Y eso va a empezar a pasar cada vez más. Entonces, se empieza a generar como una cosa medio extraña, de que cada vez va a haber más medios en esos entornos. Aclaremos por otro lado que hemos mencionado dos ejemplos bien distintos, el de Uruguay y recién vía Ana Laura el de Estados Unidos. Ahora, la veda existe en una cantidad de países, ¿no, Romina? Sí, estaba repasando eso, ¿no? De hecho, en comparación con en América Latina, parece que somos de los países que dentro de todo tenemos una veda más flexible, pese a que nosotros la consideramos muy estricta, ¿no? Pero hay en países como Chile, por ejemplo, donde la prohibición de publicar encuestas es mucho más larga que las 48 horas, 72 horas, ¿no? Que tenemos nosotros. 48, 48, sí, 48 en realidad, estrictamente. Pero en otros países, 15 días antes incluso tienen que dejar de publicar encuestas. Cada país ha seguido su criterio. Lo que sí es evidente es que, así como está en Uruguay, no tiene sentido que siga. Algo hay que encarar, ¿no? Es esto que yo digo, más allá de si estamos de acuerdo o no con la veda, que eso, yo tengo una opinión, pero creo que también hay argumentos como súper válidos, algunos los manejamos recién, a favor de que se mantenga. En cualquiera de esas dos opiniones, lo que sí está claro es que ahora lo que está pasando es que en realidad hay territorios donde se cumple y territorios donde no, territorios, digamos, en sentido conceptual, no físicamente territorios, pero y que esa relación va camino a ser cada vez más pesada, digamos, cada vez va a ser más grande el territorio de los lugares donde en realidad se puede violar la veda o no hay
hay veda, digamos, que versus los otros. Entonces creo que sí que, digamos, si estamos convencidos de la veda, hay que cambiar la legislación para ampliarla. Después veremos si somos capaces de controlarla o no, pero mínimamente deberíamos por lo menos tomar ese camino. Sí. Me quedé pensando sobre todo en lo que decía Ana Laura, ¿no? Acá puede ser complicado en un episodio de desinformación, ¿no? Donde haya efectivamente ese tipo de cosas de por medio, ¿no? Creo que todavía la venimos zafando bastante bien. Sí, no hemos tenido sí. grandes episodios, más allá de ese que mencionás, que creo que tal cual fue el que hizo el clic. Pero dentro de todo no han pasado grandes cosas, pero no estamos libres, ¿no? Hoy por hoy, como están las cuestiones planteadas, podemos ser víctimas en estas 48 horas de veda de total desinformación con intención política Es que y uno lo de podría cambiar la hacer. cosa, ¿no? Es que uno lo podría hacer por gusto, por eso digo, alguien podría planificarlo por gusto. Entonces creo que ahí tenemos un problema y vamos a tener que resolverlo, por ejemplo, desde el punto de vista de los periodistas, en el momento. Si llega a ese, vamos a tener que resolver en algún momento y probablemente la tengamos que violar la veda si entendemos que darle a la población información de calidad está por encima de eso en un momento como de crisis, ¿no? Pero puede pasar eso. Todavía, para condimentar todo esto, está la otra parte de esta historia, ¿no? Para el medio de comunicación que viola la veda, ¿qué sanciones hay? Son simbólicas, ¿no? Con suerte, una especie de apercibimiento de la Corte Electoral, ¿no? Exacto. Además de que, bueno, ahí también hay cuestiones hasta de lo engorroso que significa. Yo, por ejemplo, me consta que en el diario El País, donde yo trabajo, se toma la decisión de en sus plataformas digitales cumplir con la veda y que eso significa un montón de cosas que hay que hacer para impedir que entre publicidad que entra por Google, que entra igual y que en otros sitios entra, implica toda una programación y un trabajo por gusto, porque se cree que no está bueno hacerlo, pero en realidad es como, digamos, que hacerlo tampoco, digamos, no solo que la multa es simbólica, sino que el control es muy poco probable, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, eso, todavía por una cuestión de fondo se cree que en cumplirlo, pero incluso es bastante engorroso porque plataformas como Google no te lo permiten de una manera muy, digamos, por ejemplo, lo que se puede hacer es bloquear la categoría política en la publicidad para que no pase, pero ocurre que muchas campañas políticas no entran solamente por esa categoría. Lo hacen para saltar otras limitaciones, etcétera, y Google lo permite. Entonces, en realidad también entran. Ana Laura Pérez, gracias por acompañarnos también en este programa especial, en este caso para tirar una reflexión, para dejar en nuestros oyentes un asunto que queda ahí en una agenda, en una eventual agenda post-11M. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y lo sigo escuchando. Un abrazo, Ana. Un abrazo y hasta el jueves.